Atención, el gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, reafirmó su posición de respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en medio del envolvente despliegue antidrogas desatado desde hace varias semanas por Estados Unidos y que tendría como blanco principal al propio Maduro, señalado jefe del cartel de los soles, según la justicia norteamericana. El Kremlin considera a Maduro como un socio y afirma que hay amenazas a la soberanía venezolana. Un nuevo pronunciamiento de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, indica lo siguiente: estamos preparados para responder adecuadamente a las solicitudes de nuestros socios a la luz de las amenazas emergentes. En redes sociales, el servicio diplomático ruso ha publicado este mensaje acompañado de un mapa donde aparecen resaltados los nombres de Venezuela, de Colombia, Trinidad y Tobago, país que ha cooperado con Estados Unidos esta semana para la realización de ejercicios militares conjuntos con la participación del buque de guerra, el USS Gravely, muy cerca de la costa de Venezuela. Maniobras que han causado mucha incomodidad a Maduro, a sus aliados y que han ocasionado una declaratoria del régimen como persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago. Textualmente, apoyamos el liderazgo de Venezuela en defensa de su soberanía nacional, así decía el mensaje difundido por la portavoz rusa, que además ofreció declaraciones a los medios de comunicación para respaldar a Nicolás Maduro. Por supuesto, apoyamos al liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional, teniendo en cuenta la dinámica de la situación internacional y regional. Estamos en contacto con nuestros socios y estamos preparados a seguir respondiendo sus peticiones, considerando las amenazas existentes y potenciales. Desde España, Alejandro Peña Esclusa, escritor, profesor, reconocido analista venezolano, nos acompaña. Bienvenido, profesor Peña Esclusa. Muchas gracias por la invitación. Saludos. No sorprende, pero de nuevo tenemos una constatación del respaldo que ofrece el Kremlin a Nicolás Maduro. Lo que ocurre es que en este momento es una situación crucial, una situación cumbre, porque Estados Unidos está desplegado sobre el Caribe en una operación antidrogas que tiene a Maduro como uno de los blancos principales. ¿Qué actitud, qué interpretación debería tener Estados Unidos frente a esta postura por parte del gobierno de Vladimir Putin? Es solamente guerra psicológica para tratar de alguna manera presionar al presidente Donald Trump. Pero como muy bien resaltó el Instituto para Estudios de Guerra, con sede en los Estados Unidos, Rusia no tiene la capacidad de responder militarmente en el Caribe y además no lo hará. Es una declaración verbal para favorecer a su aliado Maduro, pero no va a tomar ninguna acción. Análisis que han salido, por ejemplo, en Euronews, indican que ya la guerra contra Ucrania tiene económicamente a Rusia contra la pared. No va a emprender una segunda guerra y mucho menos en una zona tan alejada donde Rusia no tiene ni personal ni bases militares y con armamento muy inferior al de los Estados Unidos. Se trata de pura propaganda. Rusia no va a hacer nada en nuestra región. Gracias, señor Peña, por esta entrevista con NTN 24. Le saluda Ruth del Salto. Quisiera preguntarle, usted dice no va a tener que ver en esta situación, pero ¿a qué se debe todo este juego? Primero, un respaldo expreso por parte de Rusia a Venezuela, luego Maduro bromea, frivoliza durante un encuentro que ha tenido con científicos sobre la supuesta posesión de armamento nuclear en Venezuela. Es algo que se da coincidencialmente con toda la situación que dice está haciendo temblar a Miraflores, a Nicolás Maduro particularmente, estos operativos que mantiene en aguas internacionales, en el Caribe y en el Pacífico, la administración de Donald Trump. Bueno, lo único que le queda a Maduro son las palabras, ironizar, la guerra psicológica, porque lamentablemente las Fuerzas Armadas venezolanas han perdido toda capacidad de actuación, se han convertido en unas Fuerzas Armadas corruptas. Bueno, nada menos que el cartel de los soles está manejado por altos mandos militares. En eso sí son muy buenos los altos mandos militares venezolanos. En traficar drogas, que la droga, como dijo Donald Trump, es un arma de guerra, porque mata a jóvenes. A algunos se les mata con balas, pero las drogas matan con sobredosis.
Trump ha considerado que las drogas son un arma de guerra y por eso está actuando de esta manera. Además, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen ninguna capacidad militar, excepto, repito, para traficar drogas y para reprimir a un pueblo desarmado como es el de Venezuela. Entonces, ante esta situación que enfrenta a Nicolás Maduro con esta flota de guerra, con el poderío norteamericano, tecnológico y militar frente a las costas venezolanas, no le queda otro que la guerra psicológica, el chiste, etcétera, pero no está en capacidad de enfrentar la situación que viene. Lo que le convendría a él, de verdad, es irse por las buenas cuanto antes. Profesor Peñasclusa, yo quiero aprovechar su participación aquí en NTN 24 para que nos ayude a explicar, a entender cuál es la importancia estratégica de lo que está ocurriendo en este momento. Más allá de un ataque al narcotráfico, es un intento por recuperar la democracia, no solo en Venezuela, sino también en América Latina. Esto es un asunto que tiene mucho más fondo del que quizá hemos podido ver hasta el momento. Usted tiene unos análisis muy importantes. ¿Cuáles son los escenarios y cuáles las implicaciones de lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, su pregunta es muy acertada porque en efecto lo que pasa en Venezuela es de gran profundidad y alcance. Veamos los aspectos. El primero es que el Cartel de los Soles es la mafia de la droga más poderosa del mundo, responsable de distribuir más del 20% de la cocaína que se consume en el hemisferio occidental. Por otra parte, Venezuela ha sido fuente de desestabilización en toda la región, incluyendo en Colombia con la Primera Línea, apoyada por Nicolás Maduro y apoyando también al Tren de Aragua, organización terrorista que funciona en todo el continente y cuyo jefe es Nicolás Maduro. Luego están las conexiones de Maduro con el fundamentalismo islámico y el terrorismo islámico, el Hezbollah, el Hamas. Venezuela se ha convertido en una plataforma del crimen organizado. Y aparte de eso, pues, está todo el proceso de desestabilización regional a través de envío de colectivos, de todo tipo de ayuda financiera para candidatos en toda la región. Muchas personas que hoy son presidentes han llegado a la presidencia con dinero ilegal que han recibido del narcotráfico, del Cartel de los Soles y del chavismo venezolano. Una prueba de ello es Gustavo Petro, que recibió dinero del narcotráfico para su campaña. Y esto no lo digo yo, lo dijo su propio hijo Nicolás. Entonces, Venezuela es un centro de desestabilización para todo el hemisferio occidental y amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Por eso Trump reacciona de esta manera. No es un cambio de régimen, como dicen algunos. El régimen cambió el 28 de julio del año pasado, cuando los venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia y Maduro se robó la elección y comenzó a reprimir muy ferozmente al pueblo venezolano. No es un cambio de régimen, es la neutralización de una mafia que está haciendo muchísimo daño en toda la región. Profesor Peñasclusa, ¿usted cómo visualizaría, cómo vislumbraría la manera en la que Nicolás Maduro finalmente vaya a salir del poder en Venezuela? ¿Cómo lo vería usted? ¿Cómo se lo imaginaría? Bueno, hay dos opciones. Una que diríamos que es la más razonable, la más lógica, la más madura, ¿verdad? Y otra, pues, que sería la segunda opción, si es que Maduro cierra todas las posibilidades a la primera. ¿Cuál es la primera opción? Que Maduro y su entorno entiendan que ellos no pueden ganar esta guerra, que no tienen la capacidad, que el pueblo venezolano no los quiere, que la gente quiere un cambio en Venezuela, que la única manera en que Maduro se puede mantener con el poder es con el uso de la fuerza contra los venezolanos, no contra la flota militar norteamericana. Y después de este análisis, él tendría con sus familiares y sus aliados reconocer que lo que más conviene para él, para su entorno y para el país, es que él se vaya. Esa oportunidad la tiene, hasta ahora la tiene. La segunda oportunidad es que si él no toma esa decisión, que sería la más inteligente, la más lógica, bueno, entonces vendrá algún tipo de intervención de esta flota militar, no necesariamente una invasión, sino intervenciones quirúrgicas que forzarán un cambio en Venezuela. Quiero decir además, en favor de la primera opción, que ni siquiera las Fuerzas Armadas están con Maduro.
muchas veces siguen órdenes porque hay terror interno dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Recordemos que el 28 de julio del año pasado, la burocracia, los empleados públicos y los militares también votaron contra Maduro. Y que además la persecución que hay dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas es incluso peor que la que hay contra los civiles. ¿Por qué? Porque Maduro sabe que hay un gran descontento dentro de los militares venezolanos. Así que, ¿qué sentido tiene para Maduro quedarse y enfrentar al poderío militar norteamericano y a la decisión de Donald Trump, que evidentemente es una decisión con absoluto respaldo de todas las instituciones norteamericanas? No tiene ninguna lógica. Entonces, bueno, la verdad es que el desenlace depende de Nicolás Maduro. Voy a agradecer su tiempo con el canal de las Américas NTN 24. Alejandro Peña Esclusa, reconocido analista, escritor también venezolano, estudioso del impacto negativo del Foro de Sao Paulo para la Democracia de Iberoamérica. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación.